Diga bienvenidos a esta nueva emisión de una nueva palabra de parte de Dios. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 10 y nuestro tema de hoy, una nueva generación. Dios destruyó la totalidad de los habitantes de la tierra porque no eran dignos de Él. Miremos ahí en Génesis 7:21. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestia, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Los únicos que se salvaron fueron Noé y su familia, ahí en el mismo capítulo 7, versículo 23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Solamente Noé y su familia habían quedado ahí sobre la tierra, pero el propósito de Dios seguía siendo el mismo que con Adán: poblar la tierra, llenar la tierra de hombres fieles, de hombres amadores de Dios. Por lo tanto, Noé ahora tenía esa gran misión. Recordemos que en los principios de Génesis, la misión que Dios le dio a Adán, ¿cuál fue? Llenar, poblar la totalidad de la tierra. Ya que toda la tierra ahora era destruida, esa misión recaía sobre la responsabilidad de Noé. Ahí en el capítulo 9, versículo 1, ¿cuál es la orden que Dios le da a Noé? Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Esa fue la orden ahora para Noé: llenar otra vez la tierra, volverla a multiplicar. El problema es que con el pasar del tiempo, la raza humana ha seguido en su degeneración espiritual, emocional, moral y física. Si nosotros miramos desde los tiempos de Noé, que Dios quería una nueva raza, Dios quería una nueva humanidad, la vida espiritual ha empezado a degenerarse. Hoy miramos ya que muchas iglesias cristianas no se reúnen solamente porque quieran salvar almas, porque quieran servirle a Dios, sino porque quieren satisfacer sus propios apetitos personales. Por lo tanto, cada vez la raza humana, tanto en lo espiritual, en lo moral, en lo físico, ha ido de generación en degeneración. Y Jehová prometió que nunca volvería a destruir la humanidad de la forma como lo hizo en los tiempos de Noé. Recordemos ahí en el capítulo 8, versículo 21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre, ¿qué dice que es? Es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. ¿Qué es lo que dice Jehová? Total, yo me he dado cuenta que por naturaleza ya el hombre siempre tiende a hacer, ¿qué dice? Lo malo, y por lo tanto yo prometo ya nunca más volver a destruir la humanidad como lo hice con el diluvio. Por esta razón, en su amor por la humanidad y en cumplimiento a esa promesa, no volverá a destruir la humanidad. Y por eso él, ¿qué hizo? Ya que toda la humanidad volvió a corromperse, recordemos por qué Dios toma la decisión de hacer el diluvio: porque la humanidad en su totalidad se había corrompido. Y por lo tanto, ¿cuál es la decisión? Yo quiero una nueva generación. Yo voy a acabar con todo esto, y ahora de Noé viene una nueva generación. Pero esa nueva generación, ¿qué empezó a suceder? Se empezó a degradar, se empezó a corromper, y ahora le quedaban dos opciones a Dios. Bueno, ¿yo qué hago? ¿La destruyo o la restauro? ¿Qué hago? Pero como él ya había prometido no destruirlo, si Dios no hubiera prometido destruir, nuevamente nos hubiera destruido. Pero como él ya hizo una promesa que nunca más nos iba a destruir, tomó la opción de restaurarnos a través de su propio Hijo. Y lo que él hizo fue enviar a Jesús para que nosotros recuperáramos la vida. No nos mató así como mató en el diluvio, pero estábamos muertos en nuestros propios delitos y pecados. Miremos ahí en Colosenses 2:13. Colosenses 2:13.
Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Dice que estábamos ¿en qué condición? Estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. ¿Y ahora qué es lo que hace entonces para generar una nueva generación? Darnos vida a través de Jesucristo. Dios quiere una nueva generación. Con Noé comenzó una nueva generación destruyendo toda la que había, y a partir de Noé vendría una nueva generación. Quiere decir que ahora en realidad fuimos sí en un principio descendientes, hijos de quién, de Adán y de Eva, pero ahora esa nueva generación proviene de quién, de Noé, porque esa es la orden que Dios le dio. Ahora tú y yo tenemos también esa misma misión. Por esta razón y por ese amor, entonces Dios simplemente quiso cambiar nuestra manera de ver y hacer una nueva generación a partir de Jesús. Ahí en Juan 3:16. Miremos ahí Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vamos mirando todo ese proceso. Dios llena la tierra con Adán y Eva. La humanidad se degeneró. A Dios le molestó tanto que con el diluvio destruyó todo, pero deja con vida a Noé, su familia, para que a partir de ahí nazca una nueva generación. Esa nueva generación otra vez se corrompe, otra vez no sirve para nada, pero gracias a la promesa que Dios hizo de no volvernos a destruir, entonces envía a Jesús para que a través de él, entonces nosotros resucitemos y tengamos nueva vida, y a través de Jesucristo y a partir de Jesús se genere una nueva generación. Dios quiere una nueva generación no corrupta, y una generación que se atreva a buscar a Dios por amor, a Jesús por amor. El propósito de Jesucristo entonces es generar una nueva generación, crear una nueva generación a partir de su sacrificio. Y ahora tú y yo somos los responsables y tenemos la misión de ayudar a crear esa nueva generación. Porque dice que todo el mundo, al igual que nosotros, cuando estábamos en el mundo, estábamos ¿en qué condición? Muertos. Muertos. Por lo tanto, cada vez que nosotros llevamos la palabra, cada vez que nosotros hacemos que alguien reciba Cristo en su corazón, lo que hace es nacer de nuevo y hacer parte de esa nueva generación con Cristo, porque sin Él toda esa población sigue estando muerta, no porque Jehová ya nos haya matado a través de un diluvio o a cualquier otra cosa, sino que estamos muertos por nuestros pecados, y es necesario crear una nueva generación. Mateo 28, 19 y 20, que ya lo conocemos todos los cristianos, pero es necesario que nosotros lo recordemos. ¿Qué nos dice ahí en Mateo 28, 19 y 20? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una orden compuesta de dos tiempos. Dice, vayan, hagan discípulos, sí, hagan discípulos, bautícelos, eso es verdad, pero también dice cómo, enseñándoles todas las verdades. El problema es que muchos de nosotros, las iglesias cristianas, nos limitamos a esa primera orden, solamente bautizar, solamente llenar la iglesia, simplemente ocupar sillas, pero no nos estamos haciendo esa segunda parte. ¿Cuál es? Enseñar esa palabra de verdad, que es la que nos va a transformar, nos va a convertir en una nueva generación, que es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. La única forma entonces de llenar la tierra de esa nueva generación de cristianos sometidos a la gobernación de Dios es llevando la palabra a esos humanos. De lo contrario, no hay cómo. Noé tenía una responsabilidad, llenar la tierra. ¿Y cómo lo hacía? A través de procrear físicamente. Él con su esposa,
sus hijos con sus esposas y de esa manera llenar la tierra. Ahora tú y yo también estamos llamados a procrear, pero ¿de qué manera? Física, espiritual. De ahí que a nuestros discípulos también les llamamos hijos, porque ahora nuestra misión es procrear una nueva generación para llenar la tierra. La orden fue dada a Adán, se corrompió. La orden fue dada a Noé, se corrompió. Ahora Jesucristo quiere formar una nueva generación y esa orden es dada a ti y a mí, que tenemos que procrear hijos espirituales para llenar la tierra de una nueva generación. El problema es que igual esa nueva generación cristiana cada vez se va degradando. Ya no se ciña la palabra, ya no se está bajo la gobernación. Cada día nace un grupo nuevo de cristianos, pero pregunto, ¿porque estén muy enamorados de la salvación, porque quieran servirle a Dios, porque en verdad sean personas que quieren trabajar en la obra, o simplemente porque quieren hacerlo, porque están aburridos donde está y quieren formar su propio grupo? Pero ¿cuál es el motivo? El motivo de nosotros llevar la palabra es crear una nueva, ¿qué entonces? Generación. Por eso nuestro tema de hoy, una nueva generación. ¿Por qué Dios acabó con toda la raza humana? Porque Él quería una nueva generación, que partía de Noé. Pero ahora esa nueva generación parte ¿de quién? De nosotros. Inicialmente de Jesús, que dio su vida, pero Él nos delegó a nosotros esa responsabilidad. Por lo tanto, si queremos que el mundo sea transformado, debemos ayudar en concebir una nueva generación de cristianos, amadores de Dios. El problema es que la gran mayoría de los cristianos no hemos entendido esa misión. La gran mayoría creemos que ser cristianos es tan solo congregarnos en algún lugar a la espera de un milagro. Hoy en día nosotros los cristianos se nos está olvidando que Dios nos dio la responsabilidad de concebir hijos espirituales para llenar la tierra de una nueva generación. Hoy pensamos que ser cristianos es ir al grupo de moda, ir al grupo que más milagros ofrece. Y por eso hoy tantos pastores astutos, ¿qué hacen? Explosión de milagros cada rato, porque sabe que eso llena, porque sabe que eso llena sillas, pero no transforma vidas. Recuerda que el pueblo de Dios en Oseas se perdió, ¿por qué? Por falta de conocimiento, no por falta de milagros. El pueblo de Israel veía milagros todos los días. Para Jesucristo los milagros no fueron una estrategia. Para Jesucristo los milagros no fueron un gancho para llevar gente. Es más, cuando Jesucristo hacía un milagro, ¿qué le decía a la gente? Cállese, no diga nada. Pero hoy los milagros son un boom publicitario para atrapar gente, mas no para conquistar almas para Cristo. Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique o sin haber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y la pregunta que hace Pablo ahí es, bueno, ¿y cómo se salvará la gente si no hay quien vaya y predique? ¿Y cómo se salvará la tierra? ¿Y cómo causaremos una nueva generación si no hay enviados? Si no hay personas que quieran hacerlo. Es necesario crear una nueva generación conocedora de Jesucristo, amadora de Jesucristo, sometida a su palabra. Pero la pregunta que él hace es, ¿y cómo lo van a hacer? Si no hay quien predique la palabra. Porque cada vez las iglesias rechazan más la palabra de Biblia y cada quien simplemente coge de la Biblia lo que más le conviene. Por lo tanto, ¿cómo va a haber esa transformación si no hay quien predique la palabra? Porque cada vez habemos más cristianos que solamente llenamos las iglesias, los estadios, los coliseos, pero buscando un milagro, nada más. ¿Cómo se puede expandir esa nueva generación si cada uno de nosotros solamente buscamos eso, nuestro propio beneficio y nada más? Por lo tanto, difícil. Ya van 3 oportunidades para la tierra entonces. Adán tenía que llenar la tierra de una generación santa, de una generación sometida a Dios,
que se someta a sus decisiones. Falló. Viene Noé, una nueva generación. Esa generación falló. Ahora viene ¿quién? Jesús, una nueva generación. Solamente que ahora en ese trabajo de Jesús y en ese trabajo de la nueva generación estás comprometido tú y estoy comprometido yo. Estamos comprometidos nosotros para ser los causantes de esa nueva generación. ¿Cómo llenar la tierra de una nueva generación de cristianos entonces? Vamos a mirar allí 4 puntos importantes. ¿Cómo llenar la tierra de una nueva generación de cristianos? Primero, disponiéndonos a servir. Si tú y yo no nos disponemos a servir, ¿cómo va a llegar un día a conocer? Por eso en Romanos, ¿qué dice? ¿Y cómo la gente conocerá si no hay quien le lleve la palabra? ¿Y cómo la gente va a conocer si nosotros simplemente llegamos a una iglesia a calentar una silla, a sentarnos, mas no a disponernos a servir? Sería difícil. Por lo tanto, ¿cómo la tierra un día va a ser llena de esa nueva generación? A medida que hayan más cristianos dispuestos a servir. Más servidores que espectadores. Segundo, sintiendo dolor por las almas perdidas. ¿Sientes dolor por esa alma que se está perdiendo? Hoy nos damos cuenta de algo increíble en las iglesias falsas, queriéndoselas dar de cristianos. Y es que hoy en día muchos de esos grupos nuevos y falsos son grupos nuevos con vieja gente, porque son los mismos viejos que andan rodando de iglesia en iglesia que forman un nuevo grupo. Hoy no podemos hablar de una nueva iglesia, hoy podemos hablar es de una nueva denominación con los mismos viejos de toda la vida. Vino nuevo supuestamente en odre viejo y podrido, porque eso es lo que vemos hoy. Hoy vemos una nueva denominación. Uy, salió lo reconchamboy, sí, el grupo nuevo, pero los integrantes, los mismos viejos con sus mismas mañas y su misma maldad. Lo mismo. Una nueva denominación llena de cristianos viejos y mañosos. Lo único nuevo que cambia ahí es el letrero, porque lo de adentro es la misma escoria, es la misma vileza. Por lo tanto, ¿cómo decir que se siente dolor por las almas? Si esos grupos viejos y mañosos y llenos de escoria amaran las almas perdidas, les estuvieran predicando ¿a quién? A los alcohólicos, a los drogadictos, a los que están en la calle. Pero esos, ¿qué hacen? Van a predicarles a los que están en las otras iglesias, a sacar más mañosos y a llenar su iglesia de mañosos, porque ellos simplemente quieren eso, reunirse, pero entre ellos mismos. Escoria con escoria, se entienden, pero nada más. Si fueran de verdad personas que amen y sientan dolor por las almas perdidas, cada vez que le llega a alguien ya conocedor le debería decir: usted siga en su iglesia, nosotros vamos a predicarle al de allá, al de esa calle, al de la esquina, el que está muriéndose, el que está perdiéndose. ¿Cómo quieres saber si esa persona que te está predicando es verdadero o es falso? Porque el verdadero va a buscar las almas perdidas. El falso va a buscar a los que ya conocen, porque simplemente busca es acomodarse. Tercero, predicar el evangelio para honrar a Cristo y no para honrarnos a nosotros mismos. Filipenses 1:15, ¿qué nos dice? Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Pero algunos predican a la verdad a Cristo, pero lo predican ¿por qué? Dice, porque aman las almas perdidas. ¿Por qué? Por envidia, por contienda. No, es que yo quiero mi propio grupo, es que a mí me cuesta someterme, es que yo no quiero que nadie me mande y entonces voy a formar mi propia guachafita. Por contienda. Y lo está diciendo Pablo. ¿Pablo qué dice? Porque yo sé que hay muchos que predican la palabra de Dios, hablan de Dios, pero ¿cuál es el por qué? La envidia. Porque como otros tienen, yo también quiero tenerlo. Es que como no tengo empleo y ahí me van a pagar un buen salario. ¿Cuál es el por qué? En la vida lo más importante no es el cómo ni el para qué, sino el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué lo vas a hacer? No cómo, porque en la vida profesional
empresarial hay 3 factores importantes que determinan el éxito de una persona: el cómo lo voy a hacer, para qué lo voy a hacer y el por qué. Lo más importante de esos 3 es el por qué. Para Jesucristo lo más importante es el por qué, no para qué, porque tal vez tú dices, yo lo voy a hacer para ayudar. Bueno, lo que vas a hacer es para ayudar. No es tan importante el cómo, porque tal vez tú puedes decir, yo tengo cómo, yo tengo dinero. Lo importante es por qué lo haces. ¿Por envidia? ¿Por contienda? ¿Porque te toca? ¿Porque te obligaron? ¿Porque no tienes nada más que hacer? Entonces mira que es más importante el por qué que el cómo. Porque alguien podrá decir, yo voy a hacer una iglesia, yo tengo cómo, yo tengo plata para comprar piano, yo tengo plata para comprar sillas, yo tengo plata para comprar un equipo de amplificación. Bueno, tienes el cómo. Y tal vez tengas el para qué. Sí, yo lo voy a hacer para enseñar la palabra, pero te hace falta el por qué lo estás haciendo. ¿Por envidia? ¿Por contienda? ¿Porque te obligan? ¿Porque no tienes nada más que hacer? Es importante entonces no tanto el para qué, no es tan importante el cómo, sino el por qué. ¿Por qué lo estás haciendo? Pablo dice, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Por contienda? ¿Por envidia? ¿Porque ya no tienes nada más que hacer? ¿Porque estás desempleado y te trajeron porque es la única forma que tienes para vivir, o si no te mueres de hambre? ¿Por qué es lo que vas a hacerlo? ¿Por qué quieres ser pastor? ¿Por qué quieres predicar? ¿Por qué quieres estudiar? ¿Por qué quieres casarte? En el matrimonio se mira esos 3 argumentos importantes en la vida de éxito de una persona. ¿Por qué te vas a casar? Porque ya tengo todo, ya tengo cómo, tengo casa, tengo trabajo, qué rico. ¿Y para qué? No, es que me voy a casar para ser feliz. Bueno, pero ¿por qué te vas a casar? ¿Por qué te vas a casar? No, es que siento que me estoy quedando solo. ¿Por qué te vas a casar? No, porque no me cuidé y estoy en embarazo. Es importante más el por qué. ¿Por qué hacer las cosas? Tercero, entonces, predicar el evangelio por honrar a Cristo y no para honrarnos a nosotros. Mientras nosotros sigamos haciendo grupos para sentirme yo bien, para sentirme cómodo, lastimosamente no le estoy sirviendo a Dios. Porque el verdadero evangelio amerita desacomodamiento. Hay muchas personas que dicen, no, yo voy a formar mi propio grupo para que nadie me moleste, para yo estar cómodo. Eso pasa como en el comercio. Hay personas que, dado mi profesión, conozco a muchos de ellos en administración, muchos administradores de empresa también cuando me visitaban en mis negocios. Muchos de ellos me decían, José Luis, yo quiero montar mi propio negocio porque yo no quiero ser empleado, yo estoy cansado de que me manden, así yo puedo trabajar cuando yo quiera. Y entonces yo decía, primer error, si tú quieres salirte de empleado porque no quieres que te manden y quieres trabajar cuando tú quieras, ya te estás cometiendo el primer error para llegar al fracaso. Porque como empleado tú trabajas las 8 horas y te preocupas de dinero. Tú sabes que tienes tu salario, pero como empresario ahora tienes que trabajar 24 horas, porque aún dormido estás pensando en tu negocio. Por lo tanto, es mucho más trabajo. Entonces, cuando a mí me decían, qué rico, José Luis, usted si no, nunca fue empleado, usted siempre estudió administración para su propio negocio. Yo así quiero salirme de trabajar para tener mi propio negocio. Y así hay personas en la iglesia. Hay personas que dicen, a mí no me gusta que me manden, yo voy a montar mi propia iglesia. No, es que a mí me molesta que me estén corrigiendo, yo voy a montar mi propia iglesia. Es que si a ti te disgusta que te corrijan, lastimosamente cuando tú estés mandando sobre esa iglesia, vas a fallar. Recuerda que el que no sabe gobernar bien su casa, su vida, no puede gobernar la iglesia del Señor. ¿Por qué quieres hacer las cosas entonces? Cuarto y último punto, sometiéndonos a la palabra y no predicando a la gente lo que quiero oír. Este mundo seguirá degenerándose a medida que nosotros prediquemos lo que la gente quiere oír, a lo que la gente quiere escuchar. Mi misión es predicar la palabra de Dios, gústales o no les guste. Mi misión es predicar la palabra de Dios, me guste o no me guste. Pero hay personas que buscan predicar lo que a la gente le gusta, para tenerlos tontos pero contentos, para tenerlos ignorantes pero contentos. Hoy hay muchas iglesias así.
donde la gente vive tonta, ignorante espiritualmente, pero contenta, pero feliz. Segunda de Timoteo 4:3, ¿qué dice? Segunda de Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros que dice, conforme a sus propias concupiscencias. Porque buscarán pastores mañosos para ellos mismos, tal cual para cada uno. En el mundo hay algo que dice cada quien con su cada cual y cada arepa con su tiesto. Y hay algunos que están hechos para cada quien. Hay algunos mañosos que buscan pastores mañosos porque sabe que le va a decir lo que a él le gusta. Y eso es lo que dice la palabra. Porque hay algunos que simplemente van a buscar maestros que les digan lo que a ellos les gusta. ¿Si sabes cuál es? Hay algunos falsos que mirando los errores de otros quieren tapar sus propias inmundicias. Y se las dan de pastores y se las dan de siervos de Dios, buscando defectos en los demás para cubrir sus propios defectos. Nosotros estamos llenos de defectos, pero yo no puedo buscar el defecto en otro pastor para ocultar el mío. Mientras no nos ciñamos a la palabra de Dios y mientras no sepamos por qué es que le estamos sirviendo, lastimosamente va a pasar con esta nueva generación de cristianos lo mismo que pasó con la generación de Noé, lo mismo que pasó con la generación de Adán. Corruptibles. Dios quiere una nueva generación. No de personas impecables que nunca pecamos. No, de personas que sepamos que somos pecadores, pero que nos arrepentimos. Personas que entendamos que todos los días fallamos, que todos los días nos equivocamos, pero que nos arrepentimos y que queremos volver a comenzar de nuevo y que queremos dejarnos guiar por la palabra de Dios. Nueva generación. Preguntémonos algo. ¿Tú qué predicas? ¿Estás predicando y estás formando una nueva generación cristiana? ¿Tú que quieres ser pastor? ¿Quieres ser pastor porque quieres generar una nueva generación o simplemente porque quieres buscar un grupo a tu amaño? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Una nueva generación. Jesucristo quiere una nueva generación y la única forma de conseguirla es a través de la palabra de Dios. Pero cada vez la palabra de Dios está escaseando, porque cada quien predica, como dice ahí en Timoteo, de acuerdo al amaño de los demás. Mañosos de lado y lado. Pastor mañoso que busca gente que le gusta oír lo que a ellos les interesa y de eso él les habla. Y gente mañosa que busca pastores mañosos para que los tengan contentos y no les digan la verdad. Hay gente que no le gusta que nos digan la verdad. Cuando nos dicen la verdad nos molestamos. Hay gente que anda buscando iglesias organizadas, pero es un desorganizado total. ¿Cómo puede organizar? ¿Cómo puede alguien exigir de lo que no tiene? Pero hay gente que le gusta eso. Por lo tanto, el mundo está urgido de una nueva generación de humanos, capaces de cuidar este hermoso paraíso llamado tierra. Recuerda que este hermoso paraíso llamado tierra lo está destruyendo ¿quién? El mismo hombre. Este mundo está urgido de una nueva generación. Que amemos esta tierra como un paraíso y que la cuidemos. Y sobre todo, que podamos vivir en paz, siendo gobernados los unos con los otros, siendo gobernados todos por Cristo. ¿Sabes lo más increíble? Hoy las guerras no se las vive tanto allá afuera, hoy se las vive entre los grupos cristianos. Y mientras nosotros no aprendamos y hablamos de amor, ¿cómo es posible que nosotros como iglesia hablemos de amor cuando yo me la paso descuerando al de al lado? ¿Cómo podemos hablar de amor cuando nos congregamos solo a descuerar a los demás? Eso no es amor, pero sin embargo fingimos ser amor. Mientras nosotros entonces no nos dejemos guiar por Jesucristo y a través de su palabra, lastimosamente nunca tendremos una nueva generación. Dios quiere una nueva generación de cristianos sometidos a la palabra. Tú y yo estamos llamados a ser parte de esa nueva generación, pero dejémonos guiar por la palabra. Así nos guste o no nos guste, lo que Dios nos habla es para nuestra edificación, es para nuestro bien. Es el mensaje entonces de esta mañana. Dios está buscando una nueva generación
ya no nos va a destruir porque Él lo prometió, pero Él quiere que nosotros luchemos de manera voluntaria por una nueva generación. Así que los esperamos el día de mañana en este mismo horario con una nueva enseñanza de parte de Dios a través de su palabra. Y los invito también esta tarde a partir de las 6:45 de la tarde estaremos transmitiendo nuestro culto de estudio bíblico de aprendizaje de la palabra. Los esperamos, que Dios los bendiga.